Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar de algo que me han solicitado mucho, que tiene que ver con la terapéutica de diabetes tipo 1 y también puede ser aplicable a algunos casos de diabetes tipo 2 descontrolada o muy avanzada. Y pues se trata de la terapéutica con insulina, el ajuste de dosis. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata. Y entonces, pues, primero hay que recordar, ¿no? Lo que platicamos con anterioridad con respecto a diabetes. Hay un video de diabetes arriba. Em, Recordar la importancia del páncreas, ¿no? Secreta un buen de hormonas, entre ellas la insulina. Y pues, si por alguna razón el páncreas no funciona, ¿no? Ya sea porque hay esta circunstancia autoinmune que deshace el páncreas o porque alguien le da pancreatitis y pues se le inflama una porción importante del páncreas y deja de funcionar o porque hay que quitarlo por algún tumor, por lo que sea. Entonces, si no funciona el páncreas, pues por ende, pues no hay insulina y entonces la gente pues no puede eh, metabolizar bien la glucosa y por eso toda la sintomatología que ya platicamos de diabetes. Con respecto a la insulina en específico, de lo que se trata este video, es de cómo utilizar las diferentes estrategias terapéuticas, los diferentes tipos de insulina para el tratamiento de diabetes tipo 1 o el tratamiento de diabetes tipo 2 en estados avanzados. Y pues bueno, ustedes pueden ver las diferentes eh, tipos de insulinas que tenemos. Seguramente si esta charla lo hubiera dado hace 15 años, pues muchas de estas ni siquiera aparecerían, ¿no? Entonces, ustedes deben de seguir al tanto de los avances que se vayan teniendo con respecto a estos biotecnológicos. Son medicamentos biotecnológicos, quiere decir que utilizamos maquinaria biológica para la síntesis de, en este caso, insulinas. Y entonces tenemos unas que son de acción muy cortita, como esta, la Aspartat, la glulicina, la Lispro y la regular. Si se fijan, tienen diferentes tipos de momentos en que pueden empezar a hacer su acción, ¿no? A eso se refiere el onset, que dura en algunos casos tan poquito como 15 minutos. Tienen lugares pico, es decir, donde alcanza su máximo efecto. Si se fijan en estos, el máximo en el caso de la regular o la Lispro se alcanza en 3 horas. Y después, ¿cuál es el tiempo en el que dura su efecto? Y entonces hay unas que duran 3 a 5 horas, otras de 4 a 8 horas. Hay otras que son de acción larga, y es el caso de la de Temir, la Galargina, la de Glutec y la NPH. Observen que el tiempo en que empieza a hacer su acción es de 1 hasta 4 horas, ¿no? Observen el tiempo tan largo que les toma de empezar a actuar y después el tiempo que duran actuando. En este caso, en el caso de la de Temir, de 12 a 24 horas, en el caso de Glargina, de 20 a 24, en caso de Glutec, 42 horas, en el caso de NPH, de 10 a 16. Hace algunos años la posibilidad de utilizar insulina inhalada se veía muy lejana y se asociaba con algunos casos de fibrosis pulmonar y demás. Conforme ha avanzado el tiempo, pues se han perfeccionado algunas de estas formulaciones y seguramente en el futuro tendremos más opciones. En el caso de la insulina inhalada, que por el momento solo existe en algunas partes del mundo, pues su tiempo de acción es muy cortito, ¿no? Se parece a estas de acá. Su pico es de 1 a 2 horas y su eh,
efecto o su efectividad dura como 3 horas. Y ya también hay algunas mezclas prehechas, digamos, que ya están mezcladas en la forma farmacéutica, que generalmente combinan alguna de estas dos. Entonces, si se fijan en esta gráfica, pues hay algunas, como en esta línea roja, ¿no? Como el caso de la aspartato, la lispro o la glulicina, donde el efecto es súper cortito, ¿no? Es el efecto casi inmediato desde que se administra y dura muy poquito. Hay otras como esta que es la regular, que está en el color verde, que su efecto es un poquito más prolongado. Después ya están en esta categoría de las de larga acción. Primero vemos la NPH. Ustedes observen que está aquí, hay un pico por ahí de las 10 horas y su efecto termina en unas 16 horas más o menos. Y después las que ya son de muy larga duración. Vean ustedes esta que se llama de Glutec, ¿no? En este color azul, o la glargina que está en este color verde, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es qué es lo que buscamos con la terapia con insulina. Lo que buscamos es reemplazar lo que hace normalmente el páncreas y entonces ofrecerle al paciente la mayor eh, experiencia fisiológica posible, ¿no? Estamos pensando en sustituir la acción del páncreas y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O más bien, ¿qué es lo que hace el páncreas? Si nosotros nos comemos o desayunamos algo, entonces inmediatamente el páncreas secreta insulina para que la glucosa pueda ser utilizada por todos los órganos que necesitan esta, este transporte a las células, ¿no? De repente, si estamos en un impasse y no estamos comiendo nada, pues entonces la secreción de insulina es bajita y basal, y después, si otra vez volvemos a comer, pues entonces hay otro pico de insulina. Y eso es lo que tratamos de replicar con la terapia. Entonces, generalmente empezamos con dosis bajitas. Omar Carrasco, ¿no? En la terapéutica dice que a mí me gusta empezar con dosis bajitas. Eh, Generalmente utilizamos un rango de 0.2 a 0.4 unidades por kilogramo. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué con dosis bajitas? Bueno, yo empiezo con dosis bajitas porque el efecto esperado, el efecto adverso esperado de las insulinas es que exista hipoglucemia. Y ustedes recordarán que la hipoglucemia es algo terrible, ¿no? Porque la gente puede llegar a convulsionar, tener coma o morirse, ¿no? Entonces yo prefiero empezar con dosis bajitas y de ahí ir ajustando las dosis hacia la alza. Obviamente hay circunstancias donde uno prevé que las dosis bajitas no van a hacer nada, ¿no? En un paciente que está hiperobeso, que ya lleva mucho tiempo en tratamiento y no remite, entonces a lo mejor no empiezo con la dosis bajita, sino empiezo con la dosis intermedia o alta, ¿no? Por eso la medicina no es una receta de cocina, es un arte. Nosotros tenemos que evaluar las características del paciente para utilizarlo en la terapéutica. Entonces, aquí les puse un ejemplo, un paciente que pesa 93 kilos, ¿no? 93.5. Y entonces ustedes eh, podrían hacer el ejercicio de calcularle la dosis de insulina. En este caso yo utilicé una dosis igual bajita que está en 0.3 unidades por kilogramo. Si ustedes multiplican 93.5 por 0.3, les da algo así como 28.05, ¿no? Y entonces yo lo he redondeado a 28 unidades. Y entonces la forma en que se utiliza eh, la separación o la dosificación específica de insulina es que 50% lo utilizamos para dosis basales y el 50% la dividimos en 3 dosis que van a ser utilizadas como insulina rápida. ¿Y qué queremos
hacer con estas dosis? Bueno, lo que queremos es que tengamos una dosis grandota, ¿no? De insulina basal, y después los otros 3 picos, pues corresponderán a las veces que el paciente come, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros estaríamos mimetizando lo que hace el páncreas. Entonces, con 50% de insulina basal, ¿no? Serían como 14, ¿no? Dividen 28 entre 2, ¿no? 50% es 14 unidades. Entonces, esas 14 unidades las vamos a utilizar de una insulina de acción larga, ¿no? Entonces puede ser glargina o puede ser de Glutec, que tienen esta acción grandotota. Y el otro 50% lo dividimos en 3 dosis, ¿no? Entonces, yo le puse aquí 5 unidades, porque es más o menos, ¿no? 5, 5, 5, para que den como 15. Y entonces, eh, nosotros lo que estamos haciendo es que con las comidas, ¿no? El desayuno, en la comida y la cena, tenga el paciente estas 5 unidades de insulina rápida. Y de esa forma, ustedes pueden empezar a evaluar cómo es la respuesta de su paciente. En el caso de las insulinas premezcladas, como les dije, hay una combinación de una que no dura tanto con una que dura mucho. En el mercado hay una combinación de NPH-glargina y otra con NPH-detemir. En este caso, pues lo que tienen que hacer es estas unidades de dosis totales, pues dividirlas entre 2 nada más, y entonces 50% cada 12 horas, ¿no? En este caso serían 14 unidades cada 12 horas. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer después, no? Ya de acuerdo al peso del paciente, veo cuántas unidades le tocan de insulina basal, cuántas unidades le tocan de insulina rápida, dependiendo de las comidas que tenga mi paciente. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para los ajustes? Entonces, los ajustes se hacen cada 3 días, generalmente. Entonces, nosotros podemos agregar o sumar a la terapéutica 2 unidades si no se alcanza la meta de 126 miligramos por decilitro, o 4 unidades si la glucosa basal es mayor de 180 miligramos por decilitro. Entonces, como les dije, es más fácil y menos peligroso, pensando en la hipoglucemia, ir escalando la dosis de insulina que de repente ajustar la dosis o empezar a correr en círculos pensando en que el paciente tiene hipoglucemia, ¿no? También podemos quitar las unidades de insulina. Si las glucemias registradas por el paciente andan entre 70 y 90 miligramos por decilitro, le quitamos 2 unidades. Y de plano, si por alguna razón sabemos que hay algunas circunstancias fisiológicas que pueden alterar las concentraciones de glucosa plasmática, como es el caso de las infecciones, si existe hipoglucemia, entonces de plano tenemos que restar 4 unidades a los pacientes. Ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, si el paciente tiene diabetes tipo 2, ¿qué le hago a los otros medicamentos que generalmente está tomando un paciente que tiene diabetes tipo 2? Un paciente de tipo 2 generalmente tiene alguno de estos fármacos que ya revisamos en el video de diabetes. Ustedes recordarán que hay algunos de los cuales tenemos que tener cuidado porque tienen reacciones adversas que tienen que ver con hipoglucemia. Y en específico son estas, ¿no? Los sulfonilureas, los que actúan en este receptor SUR, las glinidas y unos que tienen un perfil de seguridad feo, como los PPR gamas, las tiazolidindionas, ¿no? Entonces, eh, el consejo terapéutico para los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y ya pensamos en administrarles insulina porque no llegamos a las metas glucémicas deseadas, pues
es continuar con la misma dosis de alguno de estos, ¿no? Ya sea que tenga metformina o DPP-4 o GLP-1 o SGLT2. Podemos continuar con estos, pero si tienen alguno de estos, los tenemos que descontinuar porque aumentamos el riesgo de hipoglucemia, ¿no? Entonces, podemos continuar con las dosis de metformina y hacer el mismo ejercicio de la dosificación con esta idea de 50% basal y 50% de insulina rápidas con cada comida, y también pensando en que utilicemos dosis bajitas para poder ir ajustando la dosis en el futuro. Entonces, pues, yo espero que les haya servido y esta nueva serie de videos de terapéutica, pues, les sean útiles. Que estén muy bien.